Mañana es 9 de julio, Día de la Independencia. ¿Saben por qué? ¿Por qué cambia el país? ¿Cuáles son los hitos, los eventos que marcaron el inicio de un proceso de construcción de una nación libre, soberana como la República Argentina? El legado de San Martín en la independencia argentina. Vamos a charlar con la persona que sabe mucho de esta historia, justamente con Mariano Santos Larrosa, profesor y licenciado en Historia de nuestra casa de aquí de la UNS, magíster de enseñanza en la historia de UTREF, magíster de Ciencias Sociales y profesor adjunto de Historia de la Educación aquí en la Universidad Nacional del Sur. Mariano, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Buenas tardes, un placer estar en tu programa. El placer es mío, Mariano. 9 de julio, Día de la Independencia. ¿Qué debemos saber? Bueno, en primer lugar, que parte del discurso histórico escolar asociado al 9 de julio, hoy por hoy la historiografía no lo comparte tanto, es decir, la historia académica, esta idea de una Argentina. Lo que se independiza en el 9 de julio es un territorio distinto a lo que luego va a ser la Argentina, y es un territorio que está conformado por una serie de pueblos o patrias, como se decía en ese momento, porque la representación es por ciudades, que territorialmente sí se proyecta mucho más allá de la Argentina. Ese Congreso, cuando tiene que tomar o analizar proyectos como el de Belgrano, de crear una monarquía incaica, está pensando en que la capital de esas provincias unidas en Sudamérica, que es el territorio que se independiza el 9 de julio, tendría que estar en Cusco, en el proyecto de Belgrano, o sea, en pleno Perú. En primer lugar, entonces, no es el territorio que imaginamos como la Argentina, no solamente en términos, podemos decir, espaciales, territoriales, sino tampoco identitarios, ¿sí? El sentimiento de argentinidad no existe en ese momento. De hecho, el término argentino es propio, y es un cultismo propio de Buenos Aires en ese momento, y no ni un cordobés, ni un tucumano, ni un salteño se sentirían vinculados con ese término, con el término argentino, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos una pequeña diferencia importante con respecto a eso que la historia escolar nos fue contando desde nuestra más tierna infancia, ¿sí? Es cierto que el proceso de descomposición del orden colonial va a llevar a la independencia, pero no solamente de este Estado que se reúne, de este Estado que se crea el 9 de julio de 1816, las provincias unidas en Sudamérica, sino también de otros procesos revolucionarios, porque para 1816 en realidad hay 3 revoluciones criollas en paralelo en el marco del territorio del ex virreinato. Una, la que encabeza todavía Buenos Aires, que se reúne en Tucumán. Por otro lado está la Liga de los Pueblos Libres, que comanda Artigas, que justamente también se consideran estados independientes. Pueblos Libres es un sistema confederal. Y también está la revolución encarada por Paraguay, que también sigue un proceso independiente ya desde 1811. Entonces, el panorama, insisto, es más complejo que la simplificación que a veces aparece, y es entendible, por supuesto también en el marco de las efemérides, ¿sí? Pero en principio ya ahí tenemos dos puntos para discutir. No es el territorio argentino lo que se independiza, y tampoco hay una identidad argentina todavía. Esos procesos en realidad van a ser más propios de la segunda mitad del siglo XIX y no de esta primera etapa. Y de hecho el proyecto político, esta creación política que es las Provincias Unidas en Sudamérica, colapsa rápidamente, desaparece para 1820, y lo que se vuelve una situación que es un poco con la que inicia el proceso revolucionario, que es que cada pueblo, cada patria, es decir, cada ciudad reasume la soberanía, es un ente soberano, y esas ciudades se van a transformar en provincias. Por lo tanto, más que surgir una Argentina de este proceso, surgen ciudades-provincia, como la plantea un autor que se llama Chiaramonte, que son esos entes soberanos que luego van a intentar recrear nuevamente un Estado central en otros momentos, como va a ser
en el Congreso del 24 al 28, o luego en 1853. Así que bueno. Mariano, ¿y cuándo piensa usted que se ha establecido realmente la independencia? Porque, bueno, el panorama es más latinoamericano con la visión sanmartiniana. Correcto. Y luego, ¿cuándo se afianza realmente la independencia argentina con todos los valores de esa libertad y de esa visión y queda plasmado realmente en el territorio? Sí, por eso, como es un proceso complejo, es muy importante esto que señala. Justamente las guerras por las independencias en plural son guerras de escala americana, o por lo menos sudamericana, continental. Y así lo piensan los protagonistas. Por eso el concepto patria tenía dos sentidos. Cuando hacía referencia a la patria chica era la ciudad, Salta, Tucumán, Buenos Aires, y cuando hacía referencia a la patria grande es América. Lo que no existen son esas estructuras políticas intermedias que luego son las que se van a consolidar cuando fracase el proyecto americanista. Es decir, Argentina luego, o Uruguay, o Brasil, o Bolivia, o Perú, ¿sí? Pero eso es un proceso que tiene avances y retrocesos, es un proceso complejo. De hecho va a haber experiencias políticas que van a implicar el intento de crear o nuclear distintas patrias, como hace la República de Tucumán o la República de Entre Ríos, ¿sí? Que finalmente tampoco van a cuajar. Recién tenemos claro el proceso que va a avanzar hacia la existencia de lo que hoy entendemos por Argentina recién en 1860, cuando finalmente el proyecto independentista de Buenos Aires de ser un estado separado del resto fracase en la batalla de Cepeda de 1859 y Buenos Aires acepte la Constitución. Hasta ese momento nada garantizaba que existiera lo que hoy entendemos por Argentina, y estamos hablando 50 años después de la Revolución de Mayo. Claro. ¿Sí? O sea, hasta 1860 no tenemos claro el proceso de conformación de la Argentina, y luego de esas primeras tres presidencias fundantes, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, ¿sí? El proceso de construcción del territorio se va a consolidar con las campañas de Roca sobre la Patagonia. Hay que cambiar los manuales, Mariano. Sí. Hay que cambiar los manuales. Vos es que es muy interesante lo que dice Mariano. Si recién te enganchás, estoy charlando con Mariano Santes La Rosa, que es profesor y licenciado en Historia, magíster en Enseñanza de Historia y también en Ciencias Sociales, magíster y adjunto de Historia de la Educación, aquí en la Universidad Nacional del Sur. Es muy interesante porque uno se pone a pensar qué lees en el manual, qué festejás y vas a un acto del Día de la Independencia cuando realmente se pueda. Y acá te hago la pregunta, ¿qué sugerencia se puede hacer desde el punto de vista didáctico para decir, contémoslo, instruyámoslo, pero haciendo foco en, por ejemplo, procesos, y no en una persona o dos, sino en procesos que realmente, después cuando uno va creciendo se da cuenta que, como bien dijiste, fue medio siglo para que realmente esa independencia se cristalice y se plasme en una república. Y que además que exista un Estado argentino tampoco implica que exista una identidad argentina. Ese proceso va a ser incluso más complejo. Por eso es interesante a veces pensar los actos escolares a veces en términos de problemáticas más que de mitos de origen. Claro. Una problemática clara es pensar sobre la nacionalidad, el nacionalismo, la construcción de identidades, para pensar que son procesos complejos, ¿sí? De hecho, vivimos en una provincia que no tiene una identidad. Ninguno de nosotros se siente bonaerense y, sin embargo, es la única provincia que tiene ese problema. También es parte de procesos históricos, ¿sí? Tenemos una identidad muy débil, en todo caso. Ningún habitante por sí mismo diría de la provincia que se siente bonaerense o es bonaerense, ¿sí? Lo decimos en todo caso para decir, bueno, vivimos en la provincia de Buenos Aires. Claro. Eso no pasa en Tucumán, no pasa en Salta, no pasa en Jujuy, no pasa en las provincias vecinas. Entonces, un eje es pensar las efemérides como espacios de problematización de fenómenos más que de discursos asociados a mitos de origen, como te decía, que por un lado es entendible cómo van surgiendo las primeras efemérides, sean en nuestro país de festejo en las escuelas, ¿sí? En la década de 1880, y eso va cristalizando
un tipo de práctica que tiene ciertas características rituales que a veces es difícil desandar. En la escuela secundaria no nos queda mucha opción, porque hoy el acto escolar termina siendo una suerte de espacio muy vacío para un adolescente. En cambio, es distinta la receptividad que tienen cuando uno lo propone como un espacio de problematización. Claro. ¿Sí? Ahí sí tenemos estoy hablando acá más como profe de didáctica de la historia que otra cosa. Tal cual, pero tal bueno, cual. Perfectamente. Ahí sí tenemos la posibilidad de que sea un espacio que los estudiantes le reconozcan un sentido, ese espacio de reunirnos todos en la escuela, pero para en realidad problematizar algo. En este caso, las identidades. ¿Qué implicaba esta idea de la construcción de una nacionalidad que todavía no está clara para nada en 1816? ¿Sí? ¿Quiénes eran estos? Pues, como decía, los argentinos. Bueno, los argentinos eran los porteños nada más. Cómo ese intento de construcción política en realidad no entraña necesariamente una identidad común, sino que tiene más que ver con concepciones más de tipo pactistas, ¿sí? Que no involucran necesariamente sentimientos de identidad comunes fuertemente asentados, porque incluso mismo el Virreinato del Río de la Plata se había creado en 1776 con regiones que hasta ese momento no estaban vinculadas, por lo tanto tampoco había una identidad que garantizara que esa estructura virreinal estuviera asentada en una identidad común, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que pasa un poco por allí, que la efeméride, por lo menos en la escuela secundaria, sea un espacio de discusión, de problematización de fenómenos, más que de un espacio exclusivamente ritual. Tal cual. Gracias por atenderme, Mariano, y por estos conceptos esclarecedores por un lado y tan valiosos por otro, ilustrativos para quienes quieren conocer realmente sobre el verdadero génesis y el proceso de no solamente una fecha, sino también de un proceso. Bueno, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Por favor. El profesor Mariano Santos Larrosa, profesor y licenciado en Historia, hablando justamente sobre el Día de la Independencia, el 9 de julio. No solamente un día, sino un proceso con tantos protagonistas, tantas batallas y con tantas aristas.